Bueno, vamos a charlar en la mañana de hoy con un precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la lista que encabeza María Eugenia Vidal. Hacía mucho que no conversaba con él, fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también fue diputado nacional. Estoy hablando de Fernando Sánchez. Hola Fernando, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, Gracias. te tenemos como candidato. Me tienen como candidato. Bueno, ¿lo esperabas? ¿Era algo que buscabas, que querías volver a la Cámara? Mira, vos sabés que yo estuve en dos oportunidades en la Cámara de Diputados, así que es un lugar que conozco, es un ámbito que conozco y además que quiero y que valoro, en el sentido de, viste que a veces un poco péguele al diputado es medio un deporte nacional, porque ahí es donde se descargan las frustraciones de la Argentina que no logra encontrar salida, digamos, ¿no? Ahora, es un lugar tremendamente importante, primero porque es el lugar de la pluralidad, es el del equilibrio de poder, es el de la representación de las provincias también, es donde están los partidos grandes, pero también donde están los partidos chicos, entonces, y es donde se da el debate público de todos los temas, de todos, los que te interesan, los que no te interesan, de los que dividen al país, de los que acercan al país, ahí se hacen las leyes, así que no sé si lo esperaba, no lo pedí tampoco, pero mi partido decidió que junto con Paula Oliveto, que somos dos en la lista que encabeza María Eugenia Vidal, dos digo de la coalición cívica, Exacto, sí. Es una lista que tiene dos particularidades, una está conformada por todos los partidos que integramos Cambiemos, está el PRO, está María Eugenia Vidal, está la UCR, está Martín Tetaz, está Carla Carrizo, está Fernando Iglesias, está, qué sé yo, Paula Oliveto, estoy yo. Digo, tiene distintos estilos, tenemos distintos estilos, pero yo creo que pensando siempre en cómo aportamos a la salida de los problemas de la Argentina, ese potencial que nos cuesta tener. ¿Por qué, Fernando, no se pudo llegar a amalgamar las otras dos listas para tener una lista unificada en la ciudad de Buenos Aires? No lo sé, yo creo que esta es una lista que representa a mucho del electorado y pretendemos representar mucho del electorado y por eso uno se dispone primero a escuchar, a responder preguntas y obviamente a que te voten. La campaña es para atraer la voluntad de los ciudadanos que libremente van a votar, pero existe un sistema que se llama PASO y la gente tiene derecho a conformar otras listas, qué sé yo. No lo sé, habría que preguntarle a esos otros qué los diferencian de nosotros, digamos, ¿no? Pero me parece que esta es una lista de gente que tiene cierto recorrido, tiene experiencia, de vuelta, tenemos matices, porque no hay que olvidarse que la representación de una sociedad diversa también tiene que ser con gente que no seamos todos un molde, no somos todos un molde. Ahora, tenés que tener fuertes coincidencias, porque si no decís qué es lo que los une en una lista o en un partido. Y nosotros tenemos coincidencias muy fuertes. La Argentina de la libertad, la del laburo, la de la educación, son cosas que se pusieron siempre en juego y en discusión, pero en la pandemia se les vio la importancia al extremo, digamos, ¿no? El trabajo, generar empleo, la salud, vos recién hablabas del sistema de salud, hay mucho para debatir, Justamente profundizando sobre esto que estás charlando y que estás reflexionando conmigo, es interesante pensar esto que ustedes pusieron en el debate en la campaña de hace 2 años, en la reelección de Mauricio Macri, estos temas. Y ustedes decían, bueno, si tal vez gana el Frente para la Victoria, puede llegar a suceder esto, sacando la pandemia de lado, ¿no? Respecto de la educación, respecto de la salud, respecto de muchos temas, respecto de valores, respecto de la justicia. Después se vino justamente el debate de la justicia, algunas reformas que no han podido salir, pero que pueden llegar a salir dependiendo cómo termine conformado el Congreso, por ejemplo, del Ministerio Público. ¿Por qué ahora la sociedad debería virar ese voto que no terminó dándole el ok a la reelección de Mauricio Macri? ¿Por qué ahora sí vamos juntos? Bueno, por los mismos motivos que en aquella oportunidad, pero también tiene que saber la sociedad que nosotros aprendemos de los errores y que también tenemos capacidad de autocrítica, que se ha hecho bastante. Nunca he visto una autocrítica hecha por ex gobernadores, presidentes
del Partido Justicialista, es decir, no cometieron nunca un error, y eso que gobernaron bastantes años según su propia perspectiva. Entonces digo, porque sostenemos los mismos valores, los valores son esenciales, son cosas que no cambian todos los días. Entonces, si nosotros decimos que un país sin justicia, sin buena administración de justicia, no tiene destino, porque si nosotros mismos como ciudadanos no confiamos en el Poder Judicial, estamos sonados. Cuando vos caes en un tribunal, ¿qué te va a pasar si no te toca un juez probo y un fiscal decente que sepa hacer las cosas? ¿Qué va a pasar cuando vos tengas un delincuente robándote en un negocio y el fiscal o el juez le interesen más otros intereses que el de buscar la verdad y eventualmente condenar a esa persona? Y ni hablar de los casos de corrupción. Digo, ojalá en la Argentina uno tuviese que hablar menos de casos de corrupción, pero como la corrupción es mucha, hablamos mucho de casos de corrupción. Entonces, lo que queremos es que esas cosas no ocurran, pero que cuando ocurren haya un sistema judicial que diga quién es culpable y quién es inocente, que lo haga rápido. Entonces, al kirchnerismo y sobre todo al cristinismo, ese tipo de cosas no le importa mucho. Digo, Cristina Kirchner cuando te propone la reforma judicial, se llama la reforma de impunidad. Eso es sabido desde siempre. La intentó cuando era presidenta, lo quiere intentar ahora cuando es vicepresidente, y Alberto Fernández, la verdad, que no sabe ni para dónde va, y esa pelea, esa tensión que hay, que no es muy clara su posición tampoco, la viene ganando Cristina Kirchner por goleada. Entonces, como nosotros no queremos la Argentina de la impunidad, como nosotros queremos la Argentina de la justicia y le toque al que le tenga que tocar según lo que haya hecho, para eso existe el Código Penal, porque nosotros creemos en el Código Penal y creemos en un país con justicia. Digo, ellos quieren hacer otra reforma y es peligrosísima, porque después se te va todo, se te va la plata del Estado, se te van tus libertades, y cuando hay atropello, porque cuando no haya justicia hay abuso de poder, La justicia es la garantía para que no haya abuso de poder, y para que cuando alguien cometa un delito, sea del poder o sean delitos los que llaman delitos ordinarios, haya alguien que te defienda. El Estado está para defenderte. Si no te defiende, te entrega. Y nosotros creemos en el Estado que te defiende, no en el que te entrega. Cristina cree en el que te entrega. Punto. Fernando, ¿crees que ha habido una doble moral en la utilización muchas veces de lo que ha pasado en el medio de la pandemia por parte del gobierno nacional, respecto a algunas de las cosas que se han conocido en estos días, como los ingresos en Quinta Presidencial de Olivos? Ya lo de Moyano lo sabíamos porque había salido ya hace meses atrás, pero después empezaron a conocer eventos sociales, cumpleaños del propio presidente, de la primera dama. ¿Crees que esto fue una doble moral respecto a lo que se le decía a la gente y lo que hacían desde presidencia, o no te metes en esa discusión? No, sí, claro que me meto en esa discusión, porque fue un tiempo en el que el costo que pagó el argentino, la Argentina, de todo el país, por habernos tenido que encerrar muchas veces necesariamente, sobre todo en los primeros tiempos, cuando no conocíamos qué era el virus, le teníamos miedo, no sabíamos cómo nos teníamos que cuidar, cómo podíamos interactuar, pero después el aislamiento obligatorio, el ASPO, el aislamiento obligatorio, que lo extendieron hasta el infinito, porque cuando vos no tenés gestión, lo único que tenés es encierro. La gente no podía ir a laburar, y el que no tenía trabajo no se podía subir al transporte público para ir a conseguir trabajo. Y los chicos no iban a la escuela, y los viejos no podían salir, viejos lo digo con todo el cariño, sí. No podían ir a la plaza o a su rutina diaria. Entonces no es que solo hay una doble vara y una doble moral. ¿Sabés lo que más me duele a mí? Que los argentinos siempre esperábamos cada 15 días la palabra del presidente para ver qué era lo que seguía. Y te levantaba el dedo y te juzgaba. Ustedes se van a acordar, te levantaba el dedo y te juzgaba. El que quería salir a mirar una vidriera, o el que quería vender unos pantalones, una zapatilla, o lo que sea, era casi un delincuente, porque ponía en riesgo a todo el mundo. Cuando se demostró que con cuidado, con protocolo, con racionalidad, con datos, etcétera, podíamos empezar a hacer mínimamente para que podamos subsistir. Y el señor presidente te levantaba el dedo y te juzgaba, cada 15 días nos juzgaba a todos los argentinos. Mientras tanto, con Moyano, con las amigas de la pareja,
con el taiwanés, con el peluquero, con lo que sea, dale que va. Entonces, sí, ¿viste? No, y ahora, no va. y ¿Sabés Fernando... que autoridad no es... La autoridad no te la da el cargo. Autoridad te la da, siempre me enseñaba la Lelita esto. Sí. Autoridad es hacer lo que decís sabiendo que está bien lo que haces y lo que decís. Claro. Entonces, si no sos un cínico, y de cínico estamos cansados. Yo me pregunto y reflexiono, avalando esta línea de pensamiento, ¿qué había detrás? ¿Esconder una falta de propuestas hacia la sociedad de cómo salir? Porque, digamos, en el mundo pasaba que era intermitente la cuarentena, salía, pero acá es como que se extendieron 9, 10 meses, y lo asocio esto y lo emparento justamente con el decreto que debería salir en estos días para el retorno de los vuelos a la Argentina. Hoy sale una nota muy interesante de Infobaes donde dice la Argentina o el Banco Central se está ahorrando 8.000 millones de dólares por año de los argentinos no viajando por el mundo. Entonces vos decís, ¿es el miedo a la variante Delta? ¿Es que no sabemos cómo cuidarnos? ¿Es la falta de vacunas? ¿O es que en realidad no tenemos para poner los 8.000 millones de dólares por año para darle la libertad a los argentinos de viajar? Bueno, es todo junto, hiciste una buena síntesis, te digo por qué, porque sabemos que en la pandemia tenemos restricciones, todos los países tienen restricciones. A medida que van teniendo soluciones al problema concreto del virus del COVID, eso se llama inmunidad, vacuna, y en la Argentina el equipo del presidente de la Nación tuvo una pésima gestión de las vacunas, creo que ya lo han reconocido tímidamente, cuando te dicen que la población de mayor riesgo, que son los adultos mayores, no tienen, los que más necesitan la inmunización completa son los que menos vacunas tienen porque no viene la segunda dosis de Sputnik. Entonces, jugaron a la ideológica berreta, le hicieron caso a Cristina Kirchner, nos metimos con Rusia, que normalmente, viste, uno comercia con Rusia, uno tiene, pero no es un proveedor mundial serio de cosas. No quiere decir que la vacuna sea mala, la vacuna es buena. Ahora, anda que te cumplan un contrato. Claro. Anda que te cumplan un contrato. Entonces digo, no saben gestionar y hay que aprender de una buena vez por todas, que la gestión se ve en los resultados. Y acá no tenemos una buena gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional. Ojalá yo estuviera diciendo otra cosa. Me acuerdo cuando el presidente nos dijo a todos, hay que encerrarse porque no sabemos de qué se trata. La aceptación de la sociedad era del 80%. Todos hicimos caso. Todos. Los que teníamos un poco más de, no sé si de confianza o de qué cosa. A mí me tocó estar en hoteles COVID desde marzo del año pasado. Porque también algunos teníamos que salir a hacer el trabajo para poder tener gestión de la pandemia. Claro, claro. Porque la ciudad tuvo que montar un sistema de aislamiento para aquellos que no se podían aislar en sus casas porque convivían con mucha gente. Tuvimos que tener el sistema de hoteles para aquellos que retornaban del exterior, que posiblemente podían traer el virus porque se inició en otras áreas del mundo. Entonces, esto de no dejar volver a la gente, mira, restricciones va a haber. El problema es que cuando vos tenés mala gestión, la prohibición es más que la libertad. Y la restricción es más que la libertad, la prohibición es más que la libertad porque no sabés hacer las cosas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el jefe de gobierno, Horacio, se encontró un extraordinario ministro de Salud, recién estuvimos con Horacio y con el ministro de Salud, con Fernán Quirós, que la verdad es un tipo que te explica las cosas, cuando te dice no se sabe, así que esperamos, te lo dice, cuando te dice esto es así y quedémonos tranquilos, esto se puede abrir con protocolos, si lo cumplimos entre todos podemos seguir adelante. Entonces digo, los otros la verdad que eran los doctor terror, porque si salíamos a la calle éramos unos mata ciudadanos. No, pará, flaco. Cuando uno puede conciliar, coordinar intereses, derechos y posibilidades, se pueden hacer las cosas, si las haces bien. Si no tenés gestión, te van a decir anda a encerrarte, porque claro, el que está encerrado dentro de un departamento no tiene posibilidades de contagiarse, pero tampoco tiene vida. Claro, sí, totalmente. Fernando, te quiero agradecer por estos minutos, siempre que te convocamos acá en Radio Sónica. Te mando un abrazo grande y bueno, espero que no sea la última vez antes de la campaña que podamos profundizar las propuestas. Un gusto, hace mucho que no hablábamos, la verdad que un gusto y cuando quieran. Te mando un abrazo enorme, cuídate mucho. Gracias. Fernando Sánchez, charlando en la mañana del arranque en Radio Sónica.